señores, esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7. Bueno, y a esta hora de la mañana hay un reportaje interesante de CNN, ¿verdad? Que nos habla acerca de el controversial tema de las vacunas. Pero hay una realidad es que hay que hablar y que no todos los medios de comunicación quieren hablar. ¿No? Y este es el caso. Estoy buscando por aquí el reportaje que precisamente compartí con ustedes. Sí. Estoy por aquí. Si lo buscas, a mí me lo mandaste por WhatsApp. ¿Verdad que sí? Sí, está ahí. Estoy buscándolo por aquí para poder darle lectura a algunas líneas. Si no, pues yo te lo envío ahora. Ok, yo creo que lo tengo aquí. ¿Lo encontraste? Sí, lo tengo aquí porque han habido dos reportajes que llaman la atención sobremanera y yo creo que es parte de la información que el público necesita, ¿verdad? Seguir recibiendo para que todas las decisiones sean informadas, para que usted sepa todo lo que está pasando y tenga toda la información. Esto no inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Usted recibe información porque es el derecho que cada ciudadano tiene y usted llega a sus propias conclusiones. CNN en español publica bajo el titular: millones de estadounidenses podrían no haber tenido una respuesta adecuada a la vacuna contra el COVID-19. 1 millón. Dice millones. Millones de millones. personas. El titular dice millones. Millones de personas. Wow. Ok. Bien. Esto es una mala Esta historia que narra este reportaje dice, mira, era una hermosa tarde de marzo y mientras June Titleman paseaba a su perro por su barrio de Boston, se sentía muy animada. Titleman acababa de recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y por fin se vislumbraba el fin de la pandemia. Tal vez pronto podría jugar con sus nietos y volver a su trabajo voluntario de ayuda a los niños en hogares de acogida. Quizás dentro de unos meses, cuando su marido cumpliera 75 años, podrían salir a un restaurante para celebrarlo. Mientras caminaba, se topó con su médico de cabecera, que acabó con su entusiasmo rápidamente. Para tratar los vasos sanguíneos inflamados de sus pulmones, Titleman, de 73 años, toma un medicamento que suprime su sistema inmunológico. Su médico había leído estudios médicos recientes que sugerían que la vacuna podría no funcionar bien en algunas personas que toman medicamentos como el suyo. El médico le pidió que se hiciera un análisis de sangre para comprobar si la vacuna había funcionado, es decir, si tenía anticuerpos contra el virus. Se hizo la prueba y no tenía anticuerpos detectables contra el COVID-19. Qué fuerte. Fue un shock total, dijo Titleman. Titleman estaba ahora llena de preguntas para su médico. Sus bajos niveles de anticuerpos significaban que la vacuna no había funcionado. Debía recibir una tercera dosis de la vacuna. Debía reducir los medicamentos que suprimen su sistema inmunológico para que la vacuna tuviera más posibilidades de funcionar. ¿Habrá algo más que pudiera probar para que la vacuna contra el COVID-19 le funcionara? Y continúa el artículo por ahí, que yo creo que como fue una vacuna de uso de emergencia y no hubo oportunidad para estudiar los efectos de la vacuna en personas que toman medicamentos que suprimen su sistema inmunológico, pues entonces, ¿por qué aplicar la vacuna a tantas personas que medicamentos que toman cancelan el llamado beneficio que trae? Esto le pasó a ella y dice este artículo que le ha pasado a millones de personas que toman distintos medicamentos que anulan el beneficio de la vacuna, que es que tu cuerpo tenga anticuerpos contra el COVID-19. Ay, mi madre. Entonces tú dices, wow, yo creo que esto se debe tomar en consideración y ponerlo sobre la mesa. Sí. ¿Qué dice la clase médica de esto? No tengo idea. Pero yo creo que esta información es importante, que la gente que asume el riesgo contra los efectos posibles que la vacuna pueda tener,
si yo me tomo esta gama de medicamentos y al final, o sea, lo que produce es que se anula que la vacuna produzca anticuerpos, ¿para qué me la voy a poner? O sea, que la cosa esta ha sido tan rápida, ¿no? O sea, la proposición de la vacuna y el mercadeo para lograr la inmunización de rebaño y todas estas cosas, que yo creo que no le ha dado la oportunidad a una buena cantidad de personas a pensar bien o a cuestionar algunas cosas a las que tenemos derecho, ¿verdad?, de cuestionarlas. Ajá. Entonces, y ahí estamos viendo algunos resultados interesantes. Así es. Y peligrosos. Y encima Totalmente. de eso, tras que tienes la vacuna, tener que tomar medicamentos inmunosupresores que pueden debilitar el efecto de la vacuna. O sea, le estás añadiendo a tu cuerpo medicamentos, que tampoco, ¿verdad?, es muy recomendado la saturación de medicamentos al cuerpo. O sea que esto complica el cuadro, ¿sabes? Hay otra noticia, esta es de Primera Hora, nuestro periódico local. Este es el titular de la noticia. Examinan posible vínculo de vacuna contra COVID-19 con inflamación cardíaca en adolescentes y adultos jóvenes. Wow. Dice esta parte de prensa, la gente tiene que tener la información, para eso la prensa la publica. Seguro. No hay que ocultarla, no hay que tener miedo. Yo la leí. Las autoridades de salud tratan de determinar si una inflamación cardíaca pudiera ser también un raro efecto secundario en adolescentes y adultos jóvenes tras la segunda dosis de una vacuna contra el COVID-19. Un artículo sobre 7 adolescentes en varios estados norteamericanos, publicado hoy en la edición web de la revista Pediatrics, es uno de varios reportes recientes sobre inflamación cardíaca descubierta después de recibir la vacuna contra el COVID-19, aunque no se ha encontrado un vínculo con esta. Los adolescentes entre 14 y 19 años recibieron inyecciones de Pfizer en abril o mayo y sufrieron dolor en el pecho en unos pocos días. Exámenes del corazón mostraron un tipo de inflamación conocida como miocarditis. ¿Ok? Ninguno se enfermó gravemente, todos mejoraron lo suficiente para ser dados de alta luego de unos pocos días en el hospital y les va muy bien, dijo la doctora Preti Jaggi, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Emory, que es coautora del estudio. Dijo que se necesita más seguimiento para determinar la evolución de los 7 jóvenes, pero que es muy probable que las alteraciones cardíacas sean temporales. ¿Ok? Pero está bajo estudio ya porque en efecto produjo inflamación del corazón. Wow. De manera categórica, decir que fue la vacuna categórica, todavía no, pero está bajo estudio. Oye, Porque ese fue el efecto que tuvo en ellos. Yo conozco un caso, yo se lo comenté a ustedes, 27 años se puso la vacuna miércoles, sábado comenzó con dolor en el pecho, domingo infarto. No murió, gracias a Dios superó, pero le comenzó insuficiencia cardíaca, pero él experimentó un infarto, 27 años. 27 años. Cuando a mí me envían a mí me lo enviaron del Vocero, o sea que este reportaje también lo publicó el Vocero, me lo envían y cuando yo lo leo tiene las mismas características que le pasó al muchacho, exactamente, no estoy diciendo categóricamente que esto fue, pero muchacho saludable, atleta, lo que nos sorprendió fue que él es atleta, súper saludable, se cuida, delgado, nunca le había dolido el pecho, comienza con dolor en el pecho y domingo se pone la vacuna y 2 días después estaba hospitalizado con infarto. ¿Qué es la línea de este reportaje? ¿No? Yo escuché el pedazo de un programa de radio, yo creo que fue el viernes por la tarde. Así pasando el radio me topé con este show que es como que de vacilón. Y estaban hablando precisamente de este tema, pero la línea central de ellos de estos animadores era, ¿a quién con inteligencia básica, normal, se le ocurre, ¿cómo se llama eso? Poner en duda la vacuna? Y yo sé, pero es que necesitamos tener toda la información. Claro. O sea, toda la información. O sea, ¿por qué no hacer preguntas y por qué no tener toda la sobre la mesa, toda la información, buena y mala? ¿Cuántos medicamentos de la industria farmacéutica han sido sacados al mercado porque traían X alivio o ayudaban a X condición? Pero que con el paso del tiempo los efectos secundarios y otras cosas que dañaban al cuerpo,
comprobado, hicieron que ese medicamento se sacara del mercado. O sea, ¿por qué glorificar que todo lo que saca la industria farmacéutica claro. es impecable, no puede fallar? Claro. Está a prueba de fallos. Claro, ¿no? Y aún así son cantidades de los medicamentos, ¿verdad? Conocidos y que se usan regularmente, que sus contraindicaciones son violentas. Totalmente. Entonces, eso es así. Entonces, ¿por qué no podemos hacer preguntas acerca de la vacuna? Es una cosa que salió los otros días. Claro que tenemos que saber. Exactamente. Claro que sí. Dice que este fenómeno se ve mayormente en varones. Pacientes varones reportaron síntomas tras la segunda dosis particularmente, aunque han mejorado, pero oye, el susto que se pasa y tienen que pasar por el hospital y probablemente no todo el mundo corre por la misma. No, y que ellos dicen que hasta ahora con lo que he investigado, pues no tienen unas conclusiones finales, pero si más adelante sí, donde hubo daño. O sea, esta parte de la confianza absoluta en todo lo que la industria farmacéutica nos pueda dar, confianza absoluta, toda la historia dice que debería ser lo contrario. Estos muchachos animadores que tú haces referencia, Fernán, Sí. la historia dice que una inteligencia básica es para cuestionar, es para preguntar, es para analizar, es para decir qué dice la data científica de eso. Es todo lo contrario. O sea, mientras el razonamiento inteligente de ello es, esto no se cuestiona, porque una persona inteligente no lo cuestiona. No sé, la gente inteligente yo creo que es la que siempre está cuestionando, y por eso es que se descubren cosas, se logran otras cosas, se superan Claro. situaciones que eran insuperables, porque hay gente que siempre está cuestionándose. Conozco la historia de esta madre que su hijo adolescente, yo creo que tiene 17 años. Él informándose a través del internet, dice, por la información que lee él mismo, ¿sabes que los muchachos están todo el tiempo pegados a las redes y al internet? Le dice a la mamá, mami, yo no me voy a vacunar. Y ella le está diciendo al muchacho, tú eres mi hijo y es lo que yo te diga y te vas a vacunar. Y se ha formado un conflicto bien complicado. Todavía no lo ha llevado a vacunarse, pero es un tirijala complicado. Fuerte. Es interesante porque, o sea, el nene la acusa, ¿verdad? A su mamá de que tú no tienes toda la información, mira, lee aquí. Ajá. ¿Sabes? Esas cosas están pasando. Claro. Sí, y eso no quita que la vacuna pues a otros no le ha dado ningún efecto, y bien por ellos, que Claro. bueno. Ajá. Estamos tocando específicamente ciertos fenómenos, que este no es el único. Se han dado muchísimos otros, desde el imán, otras cosas más, personas que han padecido dolores de cabeza. Solamente se está reseñando esto, ¿verdad? Como A mí me escribe una doctora en educación la semana pasada, y a mí me llamó la atención este reportaje porque esta oyente de Nueva Vida está bastante escandalizada porque ella se pone las 2 dosis de la vacuna. Ella trabaja para una compañía de salud, tiene que ver con salud, y por eso, ¿verdad?, le requieren la vacuna, se pone las 2 dosis de vacuna. Ella no es antivacuna, se las pone. Está en un grupo de observación y un doctor le pide precisamente hacerse la prueba de anticuerpos, a ver cómo la vacuna ha producido anticuerpos contra el COVID-19. Esta es un oyente de la emisora. En la prueba que le suministran, ella no tiene ninguna defensa contra el COVID, o sea, no tiene anticuerpos contra el COVID que se supone que la vacuna produjera. El doctor queda bastante impactado porque ella no tiene anticuerpos contra el COVID, está exactamente como un no vacunado. Le hacen una prueba más sofisticada para detectar anticuerpos contra el COVID-19. Esto es un testimonio vía email de esta doctora que tengo que guardarle la confidencialidad. Y es oyente aquí en Puerto Rico. Y es oyente de Nueva Vida aquí en Puerto Rico, aquí. Ajá. Esta prueba más sofisticada mostró que eran tan insignificantes los anticuerpos contra el COVID que se considera que no tiene ninguno. Ella queda impactada, obviamente, porque es parte del sistema y pensaba que estaba protegida. La preocupación de que ella me escribe es si hay personas que no están protegidas y ahora están quitando la mascarilla, ese es el planteamiento de ella, pues muchos vacunados están a riesgo
porque si les pasó como a mí, que la vacuna no produjo anticuerpos contra el COVID, Para lo que se supone. están expuestos igual que un no vacunado. Ajá, sí, sí. ¿Ok? Está vacunado, pero no está vacunado. Sí, exactamente. Entonces me envía esta información a mí del caso de ella, que lo ha vivido, y entonces sale el reportaje de CNN diciendo que a millones de personas le ha pasado. Claro, en el enfoque del reportaje de CNN, son personas que por distintas condiciones toman medicamentos inmunosupresores. ¿Ok? Pero fíjate qué interesante. No, ¿qué pasaría? Esa información no se tenía de antemano porque no hubo tiempo de hacer todas esas pruebas. O sea que en el camino está saliendo mucha información con las pruebas que están haciendo. Si con esa curiosidad mucha gente que ya está vacunada fuera a chequearse, ¿qué pasaría? Tendríamos mucha información. Ay, ¿qué clase de pregunta tú has hecho? ¿Qué pasaría? O sea, déjame ir a chequear a ver cómo estoy. ¿Cómo están los niveles de anticuerpos contra el COVID? Yo soy vacunado y déjame verificar esta información. Corroborar esto, claro, seguro. Eso sería un buen ejercicio. Sería un ejercicio extraordinario. Sí, yo iría hoy. Claro, sería importante. Sí. Yo creo que todo el mundo tiene derecho de saber si esto que me suministraron al cuerpo produjo el resultado que me dijeron que producía. Seguro que sí, seguro que sí. Eso es bastante básico, Sí. ¿no? Todo el mundo debe saber. Debería haber una exhortación en esa dirección. Si eres de los vacunados, vamos a verificar cómo la vacuna ha tenido un efecto en ti y si en efecto ha producido anticuerpos suficientes para que tú estés, ¿verdad?, protegido de tener alguna situación de contagio con el COVID-19. Y ahora me pregunto yo si el montón de vacunas que nos pusieron de chiquito, si realmente estuvimos protegidos. Ya nos pusieron un juguito ahí. A rayo. Ay, yo no Mira, sé nada. compartimos estamos compartiendo información. Usted llega a sus conclusiones. Esto ha sido publicado en 2 periódicos que consideramos que lo que nos dicen en términos de salud es información fehaciente. CNN, el network más importante, uno de los medios noticiosos más importantes del mundo, Sí. su división latina, CNN en español, es lo que te hemos citado esta mañana. Y Primera Hora, que Morey Moyola dice que el vocero publicó En el Vocero, exactamente sí. el mismo reportaje, o sea Sí. que es información fidedigna de que se está analizando. De hecho, si leo textualmente, deja ver si lo encuentro aquí. El mes pasado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, alertaron que estaban monitoreando un pequeño número de reportes de inflamación cardíaca en adolescentes y adultos jóvenes tras las vacunas basadas en ARN, como las producidas por Pfizer y Moderna. O sea, el CDC está reconociendo que está estudiando, está monitoreando un grupo de jóvenes para ver si esto es cierto. O sea, están haciendo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no es esta cuestión de esto es garantizado, esto es súper seguro, no vamos a monitorear nada, porque eso no va a pasar. O sea, no es ese punto necio. No. El propio CDC reconoce que está monitoreando un grupo de jóvenes para comprobar si la cosa va en esa dirección. Muchachos, acá en WhatsApp nos está escribiendo una enfermera Sí. que dice, ciertamente en pacientes inmunosuprimidos no funciona. Y se los digo como enfermera. Wow. O sea, que ¿verdad? Dice que una paciente trasplantada no le fue bien. A una persona que había sido Pero no han hecho trasplantada. diferencia. Fíjate Y que las falleció. autoridades han establecido una campaña Sí. Masiva. masiva a toda la población sin decir a estos sí, a estos no y a estos no, porque si toman medicamentos ¿verdad? Inmunosupresores no les va a funcionar. Esto ha sido across the board. Esa es la parte interesante. ¿Por qué, verdad? Una agencia con tanta inteligencia Exactamente. no dice, pero mire, esto, Exactamente. tómelo en consideración, no Sí. se vacune, ¿no? Eso es interesante. La propia información que ellos producen y terminan reconociendo es la que ha hecho que muchos ciudadanos como que hayan metido un freno en el proceso. Nada, nosotros como medio pensamos que si esta información es pública y está publicada en periódicos que reconocemos que son, ¿verdad?, periódicos que no tienen ninguna intención de ir en contra de la vacuna, pues es información que toda la población debe saber, Claro que debe sí, conocer. claro que sí. Usted llega a sus propias conclusiones. Algunas personas se resmillan cuando ponemos estos temas, tú sabes, pero es importante. No, yo creo que una Importante, población sí. con información es la que, o sea, la información no se le puede negar a la población, Sí, eso es punto. así, claro.
toda la información tiene que llegar a la población y la gente, cada cual llega a sus conclusiones y toma las decisiones que entienda pertinentes. Y ¿no? recalcamos que se respeta. En mi trabajo todos ya están vacunados, mi Ya, familia también. Aquí tenemos un montón de vacunados. Aquí hay un montón de Estado de vacunadas. Florida. Claro, Yo claro. también he dicho Sí. que tengo que hacerlo, ¿verdad? Por cuanto tengo que estar con mi hijo. No estamos, ¿verdad? Diciendo no se la ponga, por el contrario, el que entienda que se la deba poner, solamente se están leyendo unas noticias de cosas que siguen saliendo. Exacto. Cosas que siguen saliendo. Ujú, Bueno, interesante, y vamos a darle seguimiento a todo esto. claro que Ajá. sí. Son las 9:26 y Daisy Quiles ya está lista en breve de toda la vida. Soy. Nadie se vaya. Muy